¿Cuál fue la regla más racista en tu escuela? Nuestro director, el profesor Hernández, pasaba cada anuncio matutino recordándonos que hablar cualquier lengua que no fuera español resultaría en castigo inmediato. Un día afirmó que escuchó a chavos conspirando en náhuatl, y desde ese día los maestros patrullaban los pasillos, los baños e incluso el estacionamiento escuchando cualquier cosa que no fuera español. Una sola palabra significaba 3 días de suspensión más una nota en tu expediente permanente. Al profesor Hernández le encantaba decir en las asambleas que el español era el idioma del éxito. El náhuatl era todo lo que mi familia hablaba en casa, así que pasar todo el día escolar sin usar una sola palabra de náhuatl era agotador y estresante. Mi mamá dejó de venir a eventos escolares después de que una maestra corrigió su acento frente a otros padres. Los chavos colgaban a sus papás a mitad de llamada en lugar de arriesgarse a contestar en su lengua nativa y ser suspendidos. Los chavos mixtecos, los mayas, los zapotecos, todos caminábamos como mitad de nosotros mismos, nuestras voces reales atrapadas en nuestras gargantas. Mi amigo fue suspendido por llamar a su abuela en náhuatl cuando ella lo recogió, y otro perdió su beca por maldecir accidentalmente en mixteco cuando se golpeó el dedo del pie. Mantenía mi celular escondido y silenciado porque mi abuela, que vivía con nosotros y solo hablaba náhuatl, tenía problemas cardíacos que empeoraban. Mi mamá trabajaba en una maquiladora a 40 minutos donde no siempre podía contestar llamadas, haciéndome el contacto de emergencia. 2 años sin una suspensión significaba que había perfeccionado el arte de tragar palabras en náhuatl antes de que pudieran escapar. Incluso cuando otros chavos trataban de engañarme para que respondiera como broma. También había descubierto soluciones que técnicamente no rompían la regla. Cuando mi abuela llamaba durante el almuerzo, contestaba solo con ajá, y no mientras ella hablaba en náhuatl, haciéndolo sonar como si estuviera de acuerdo con alguien hablando español cerca. Cuando mi abuela tuvo una caída menor y llamó durante el cambio de clase, tuve que pararme en el cubículo del baño, sin decir nada más que sí, y no mientras ella me hacía preguntas, aterrado de que alguien me escuchara si hablaba. Toqueteaba códigos que habíamos desarrollado donde 3 toques significaban toma tu medicina, y 4 significaban llama a mamá en su lugar. Me tomó 15 minutos asegurarme de que estuviera bien sin realmente hablarle, y llegué tarde a química. Pero al menos no me habían suspendido. Pensé que podría seguir manejando estas situaciones con soluciones creativas hasta la graduación. Mi abuela sabía de la regla y trataba de solo llamar para emergencias reales, pero a veces se olvidaba o se confundía. Teníamos todo un sistema donde la vecina me mandaba mensaje primero si algo estaba realmente mal, y yo sabría salir de la propiedad escolar antes de devolver la llamada. Pero las emergencias no siempre siguen tus planes cuidadosos. Durante la clase de historia, mi celular vibró 12 veces en mi bolsillo antes de que finalmente lo revisara debajo de mi pupitre. Mi vecina solo tenía este número para emergencias con mi abuela, y nunca había llamado más de 2 veces antes. Mis manos temblaban mientras veía las llamadas perdidas subiendo a 20, luego 25. En el segundo en que nuestro maestro se volteó para escribir en el pizarrón, me escapé al pasillo y devolví la llamada. Mi vecina estaba gritando en náhuatl que mi abuela se había desmayado y apenas respiraba. No podía traducir el nombre del medicamento cardíaco de mi abuela para los paramédicos, y no podían entender lo que intentaba decirles. El medicamento tenía un nombre largo que sonaba similar al que era alérgica, y en su pánico, mi vecina seguía confundiéndolos. Intenté nuestro sistema de toques, pero estaba llorando demasiado fuerte para entenderlo. Intenté escribir el nombre del medicamento en un mensaje, pero no podía leer mi pantalla a los paramédicos mientras sostenía el teléfono en su oreja. No había solución creativa esta vez. Mi abuela se estaba muriendo, y tenía que elegir entre su vida y mi futuro en esta escuela. Corrí por el pasillo vacío hacia la salida, hablando náhuatl rápido, explicando exactamente dónde se guardaba el medicamento en el gabinete del baño, tercer estante, detrás de las vitaminas, en el frasco blanco, no el azul. Mi vecina me puso en altavoz para que pudiera hablar con los paramédicos, pero ellos tampoco hablaban náhuatl, así que estaba traduciendo frenéticamente de un lado a otro mientras corría a mi carro. Los términos médicos salían en cualquier idioma que pudiera pensar en ellos primero, cambiando entre náhuatl y español tan rápido que no podía rastrear qué idioma estaba hablando, solo desesperado por transmitir la información sobre su medicamento cardíaco y su alergia mortal a la penicilina. Luego de vuelta a náhuatl para llamar a mi vecina que seguía preguntando si mi abuela iba a morir. Estaba tan enfocado en conseguir cada detalle correcto que no noté al director Hernández parado junto a la entrada principal, viéndome hablar la lengua prohibida que podía salvar la vida de mi abuela. Tenía su celular afuera, grabando todo, su cara completamente ilegible. Ella sobrevivió porque los paramédicos sabían no darle el medicamento al que era alérgica. El doctor dijo que la información de alergia que había traducido salvó su vida, que el medicamento equivocado la habría matado en minutos. La siguiente mañana, entré a primera hora para encontrar al director Hernández sentado en el escritorio de mi maestro con su laptop abierta. Toda la clase estaba en silencio mortal. Volteó la laptop hacia mí, mostrando grabación de seguridad del pasillo con audio claro de mí hablando náhuatl rápido en mi teléfono. ¿Te gustaría explicar?, dijo, sacando un formulario de suspensión con mi nombre ya llenado. ¿Por qué pensaste que estabas exento de nuestra política de solo español? Mis piernas se sintieron como bloques de concreto pegados al piso. Toda la clase me miraba mientras el profesor Hernández golpeteaba su dedo en el formulario de suspensión que ya tenía mi nombre escrito en tinta negra. Mi boca se secó completamente como si hubiera estado comiendo arena. Realmente no me estaba preguntando nada. Estaba dando un show para todos los demás. La pantalla de la laptop seguía reproduciendo la grabación de seguridad en repetición, mostrándome corriendo por el pasillo con mi teléfono presionado a mi oreja. Mis manos empezaron a temblar cuando intenté hablar. Mi abuela se estaba muriendo y los paramédicos no podían entender qué medicamento la mataría. El profesor Hernández levantó su mano para detenerme antes de que pudiera explicar más.
Las emergencias no anulan la política escolar. Pudiste haber encontrado otra forma. Su voz se mantuvo perfectamente calmada, pero sus ojos me miraban como si fuera solo otro problema para archivar. El formulario de suspensión se quedó ahí entre nosotros como un veredicto de culpabilidad que ya había sido decidido antes de que siquiera entrara. ¿Puedo llamar a mi mamá para explicar lo que está pasando? Movió la cabeza lentamente. Ella necesitará hablar español durante horas escolares o traer un intérprete aprobado. Toda la clase se movió en sus asientos, pero nadie dijo nada. Incluso pedir ayuda tenía reglas adjuntas. Mis manos temblaron más fuerte mientras metía mi teléfono de vuelta en mi bolsillo. El profesor Hernández abrió el cajón de su escritorio y sacó un paquete grueso de papeles con marcas de resaltador amarillo por todos lados. Lo empujó a través del escritorio hacia mí. Tu audiencia disciplinaria está programada para el jueves a las 10 a.m. y tienes el derecho de traer a un padre o tutor. Pero todos los procedimientos se conducirán solo en español. La campana sonó y todos agarraron sus mochilas y salieron corriendo sin mirarme. Sus ojos se quedaron pegados al piso o a sus celulares mientras se apretujaban pasando mi pupitre. El profesor Hernández empacó su laptop y salió, dejándome parado ahí solo con un paquete en mis manos. El pasillo ya se estaba llenando de chavos yendo a segunda hora cuando finalmente hice que mis piernas se movieran. Murmullos me siguieron por el pasillo como un enjambre de abejas. Algunos chavos sacaron sus celulares para mandar mensajes mientras me miraban. Otros hacían bromas suficientemente alto para que las escuchara sobre ser enviado a la cárcel náhuatl. Mi cara ardía caliente, pero seguí caminando y traté de verme como si no me importara. El peso de lo que acababa de pasar presionaba en mi pecho, haciendo difícil respirar. Antes de que pudiera llegar a mi siguiente clase, la secretaria de la oficina apareció en el pasillo y me dijo que la siguiera. Me llevó a la oficina administrativa y señaló una silla de plástico duro cerca de la ventana. Estás excusado de clases hoy, pero debes permanecer aquí hasta la salida. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, haciendo que me doliera la cabeza. Saqué mi teléfono para mandarle mensaje a mi vecina sobre mi abuela. Mis dedos tropezaron sobre el teclado mientras escribía, preguntando si estaba bien después de la emergencia de ayer. El pensamiento de ella estar sola en casa hizo que mi estómago se retorciera en nudos. La secretaria me dio un formulario y me dijo que escribiera mi declaración oficial sobre el incidente. Las líneas en blanco me devolvían la mirada. Todo sonaba mal cuando intentaba explicar situaciones de vida o muerte en español formal. Seguía empezando de nuevo porque mis errores gramaticales me hacían ver culpable de algo peor que hablar náhuatl. La secretaria me veía batallar sin ofrecer ninguna ayuda. Sus ojos seguían mi pluma mientras tachaba otra oración y empezaba de nuevo. Las palabras no salían bien. No importaba cuántas veces lo intentara. Después de mi quinto intento, pregunté si podía obtener una copia de la grabación del profesor Hernández del pasillo. La secretaria ni siquiera levantó la vista de su computadora. Esa es evidencia interna a la que los estudiantes no pueden acceder. Mi estómago cayó como si estuviera cayendo de un precipicio. Tenían prueba que ni siquiera podía ver o responder apropiadamente. La injusticia hizo que apretara mi mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. Otro estudiante sentado frente a mí esperando por algo se inclinó y susurró que las cámaras del pasillo tienen grabación de audio. No lo había sabido antes. Mi cerebro empezó a acelerarse mientras sacaba una libreta y empezaba a escribir tiempos y ubicaciones exactas. Traté de recordar quién más estaba en ese pasillo cuando pasé corriendo. Tal vez alguien más vio la emergencia escrita en toda mi cara. Tal vez me escucharon llorando mientras corría. Conversación interesante pasando aquí. Me pregunto qué están realmente pensando. El otro estudiante fue llamado a la oficina del orientador antes de que pudiera hacer más preguntas. Mi celular vibró con un mensaje de mi amigo diciendo que la gente ya estaba esparciendo rumores. Estaban diciendo que planeé romper la regla a propósito para hacer algún tipo de declaración política. La mentira se estaba esparciendo más rápido de lo que posiblemente podía corregirla. Llegaron más mensajes preguntando si estaba tratando de ser algún tipo de héroe o si solo quería atención. Me sentí enfermo sabiendo qué tan retorcida se estaba volviendo ya la historia. Mi pulgar flotaba sobre el botón de respuesta, pero no podía pensar en qué decir que haría alguna diferencia. Apagué las notificaciones de mi celular y lo metí profundo en mi mochila. La secretaria seguía escribiendo en su computadora mientras yo me sentaba ahí con un formulario de declaración medio terminado en mi regazo. El reloj en la pared se movía tan lento, pensé que podría estar roto. Otros chavos pasaban por la ventana de la oficina y me miraban como si fuera un animal en el zoológico. Algunos señalaban y susurraban a sus amigos. El formulario aún se quedaba ahí mayormente en blanco porque nada de lo que escribía podía capturar lo que realmente pasó. ¿Cómo podía explicar en gramática española perfecta que la vida de mi abuela importaba más que su estúpida regla? Mi celular vibró en mi bolsillo y lo saqué para ver un mensaje de mi vecina diciendo que mi abuela estaba estable pero muy débil y seguía preguntando por mí en náhuatl una y otra vez. El alivio me pegó tan fuerte que tuve que agarrar el escritorio, pero luego vino la culpa justo después porque debería haber estado ahí con ella en lugar de estar sentado en esta estúpida oficina. Probablemente no entendía por qué no estaba en casa todavía y eso hizo que me doliera el pecho. Empujé el formulario de vuelta a través del escritorio sin firmar y salí mientras la secretaria gritaba tras de mí que no podía irme sin permiso. Los pasillos estaban vacíos durante el tiempo de clase y mis pasos hacían eco mientras me dirigía a mi casillero para agarrar mis cosas. Una nota pegada a mi casillero decía que la oficina de orientación me había programado una cita mañana por la mañana con Orlando Fry, algún orientador que supuestamente ayudaba a estudiantes bilingües con estas situaciones. Tal vez alguien en este edificio realmente entendía por lo que estábamos pasando, pero no iba a aguantar la respiración. Esa tarde, mientras mamá y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina tratando de comer cena, un correo apareció en mi teléfono con los detalles oficiales de la audiencia.
3 días de suspensión, notación de expediente permanente y revisión de mi estado de inscripción. Mis manos se pusieron frías cuando leí esas últimas 2 palabras porque realmente podían echarme de la escuela por esto. Mamá lo leyó sobre mi hombro y su cara se puso blanca mientras agarraba mi mano y la apretaba fuerte. La siguiente mañana, aparecí temprano para mi cita con Orlando Frey, quien resultó ser este chavo tranquilo con lentes que realmente escuchaba en lugar de solo hablar. Explicó que la escuela tenía autoridad amplia, pero había políticas del municipio sobre discriminación que podrían estar violando con esta regla de solo español. No podía prometer que algo ayudaría, pero me dio una lista de qué documentar y cómo presentarlo en la audiencia. Su oficina se sentía más segura que cualquier otro lugar en la escuela se había sentido en 2 años. Durante el almuerzo, llamé al hospital desde el estacionamiento y pregunté si podían enviar cartas del doctor de urgencias y los paramédicos sobre cómo mi traducción previno un error fatal de medicamento. La administradora dijo que intentaría, pero podría tomar unos días conseguir todo en papel oficial y que las personas correctas lo firmaran. Anoté su nombre y número directo en caso de que necesitara hacer seguimiento. Mi celular empezó a explotar con notificaciones porque alguien había publicado sobre mi situación en redes sociales, y ahora todos tenían opiniones. La mitad de los comentarios decían que las reglas son reglas, y yo sabía lo que pasaría. La otra mitad decía que salvar una vida importa más que cualquier política estúpida. Las notificaciones me marearon, así que borré las apps de mi celular porque no quería ser el símbolo político o tema de debate de nadie. Después de química, mi maestra me pidió que me quedara, y una vez que todos se fueron, admitió calladamente que la política de idiomas se sentía mal, pero los maestros podían perder sus trabajos por hablar sobre ello. Señaló una página en el manual estudiantil mostrando el lenguaje de no discriminación del propio municipio que parecía contradecir la regla de solo español. Sus manos temblaban un poco mientras me mostraba dónde encontrarlo en línea y me dijo que hiciera copias. Esa tarde, un chavo llamado Rubén Guidi de algún grupo de ayuda legal llamó después de que mi mamá los contactó para ayuda. Explicó que el título sexto protege a minorías lingüísticas, pero las escuelas a menudo reclaman excepciones de seguridad para evitarlo. Cualquier queja federal tomaría meses en procesarse. Mucho después de la graduación. Así que el sistema se movía más lento que mi vida. La siguiente mañana, fui a la oficina principal y solicité un intérprete de náhuatl para mi audiencia, ya que mi mamá batallaba con español formal y términos legales. La secretaria dijo que no proporcionan intérpretes para audiencias disciplinarias, solo para juntas de educación especial, y me aseguré de escribir sus palabras exactas. Miguel Farías, el subdirector, me jaló a un lado en el pasillo y sugirió que solo tomara detención del sábado en lugar de pelear todo esto. Se veía cansado, como que había tenido esta conversación antes, y sabía exactamente cómo terminaría para chavos como yo. El camino fácil me tentó por como 2 segundos antes de recordar la cara de mi abuela cuando los paramédicos estaban tratando de ayudarla y nadie podía entender lo que necesitaba. Le dije a Miguel gracias, pero no gracias, y seguí caminando a clase. El resto de la semana se arrastró con maestros viéndome raro y chavos susurrando cuando pasaba. Algunos de ellos trataron de hablarme en náhuatl como broma para ver si respondería y metería en más problemas. Mantuve mi boca cerrada y mi cabeza abajo, contando los días hasta la audiencia. Mi abuela llamó 2 veces, pero lo dejé ir a buzón de voz porque no podía arriesgar que alguien me escuchara hablar náhuatl en la propiedad escolar de nuevo. Mamá tomó tiempo libre del trabajo que no podía pagar para ayudarme a prepararme para la audiencia, repasando el manual e imprimiendo todo lo que Orlando había sugerido. Nos quedamos despiertos hasta tarde organizando documentos y practicando lo que diría en español. Aunque se sentía mal explicar en español por qué hablar náhuatl salvó una vida. La mañana de la audiencia, me dolía tanto el estómago que apenas podía desayunar, pero mamá me hizo intentarlo de todos modos. Mi celular vibró con una notificación de correo mientras estaba juntando mis papeles. El comité de becas había enviado un mensaje sobre revisar todos los expedientes disciplinarios antes de tomar decisiones finales. Mis manos se pusieron frías, leyendo que estarían revisando mi expediente permanente la próxima semana. Esto ya no era solo sobre perder 3 días de escuela. 4 años de puras calificaciones de 10 y asistencia perfecta podían no significar nada si esa suspensión pasaba. Metí el celular en mi bolsillo y agarré mi mochila, tratando de no pensar en cómo la universidad podría desaparecer, porque hablé náhuatl para salvar la vida de mi abuela. La audiencia estaba programada para las 2, pero primero tenía que pasar todo un día escolar. En el almuerzo, recibí un mensaje de mamá que mi abuela había sido dada de alta del hospital. Necesitaba a alguien vigilándola constantemente ahora y revisando sus medicamentos cada 4 horas. Pasé el resto del periodo de almuerzo configurando alarmas de teléfono y mandando mensajes a nuestra vecina sobre tiempos de chequeo. El examen de química era mañana y no había estudiado nada. Todo se sentía como que se estaba acumulando de una vez. Durante el periodo de estudio, un correo de Rubén apareció en mi laptop. Había estado investigando y encontró que grabar audio de pasillos podría violar leyes estatales de privacidad, pero también dijo que las cortes usualmente daban a las escuelas mucho poder por razones de seguridad. Cada argumento legal tenía un contraargumento que ayudaba a la escuela. Todo el sistema parecía configurado para protegerlos a ellos, no a nosotros. Mi celular vibró con un mensaje de una compañera de clase que apenas conocía. Había enviado un video tembloroso que mostraba al director Hernández parado junto a la entrada con su celular personal apuntado directo a mí mientras estaba en mi llamada de emergencia. Esto no era solo cámaras de seguridad capturando algo por accidente. Me había grabado deliberadamente él mismo, como que había estado esperando que me equivocara. Reenvié el video a Orlando de inmediato, mis dedos temblando de enojo. Esa noche me quedé despierto haciendo una línea de tiempo de todo lo que pasó. Orlando vino y me ayudó a escribir cada marca de tiempo y detalle que podía recordar. Seguía tachando partes donde escribía cómo me sentía y me hacía apegarme solo a los hechos. Los tiempos, los lugares, quién dijo qué.
¿Quién estaba ahí? Sin opiniones, sin emociones, solo hechos fríos y duros con los que nadie podía discutir. Trabajar en ello realmente ayudó a calmar mis nervios un poco. El siguiente día, durante el almuerzo, caminé alrededor calladamente preguntando a chavos mixtecos y mayas sobre sus experiencias con la regla de idioma. La mayoría tenía miedo de hablar, pero unos pocos escribieron declaraciones anónimas para mí. Una chava perdió su lugar en la Sociedad Nacional de Honor después de contestar la llamada de su mamá en mixteco. Los papás de un chavo zapoteco dejaron de venir a sus juegos porque tenían miedo de hablar zapoteco por accidente. Las historias seguían llegando, cada una mostrando el mismo patrón de miedo y oportunidades perdidas. Después de clases, recolecté más declaraciones y la imagen se volvió más grande y más fea. Esa tarde me senté en mi computadora escribiendo una queja formal al municipio. Cité discriminación y negación de servicios de intérprete usando todos los términos legales que Orlando me había enseñado. Mis manos temblaban mientras adjuntaba toda la evidencia y presionaba enviar. No había vuelta atrás ahora. Oficialmente era un problemático en su sistema. La siguiente mañana, el director Hernández empezó a aparecer en todos lados donde iba. Estaba en el pasillo cuando llegué a mi casillero. Caminó por la cafetería justo cuando me senté. Incluso se paró cerca del baño cuando necesitaba ir. Cada vez que lo veía, le mandaba mensaje a Orlando la hora y ubicación, guardando un registro de todo. La vigilancia hacía difícil respirar, como que las paredes se estaban cerrando. Durante el almuerzo, mi celular sonó con mamá llamando. A la escuela le importa más atrapar chavos hablando náhuatl que realmente enseñarles química. Prioridades tan al revés que podrían ganar una medalla de gimnasia por ese giro. Su jefe le había dicho que si perdía más trabajo por juntas escolares, le cortaría las horas. Necesitábamos cada peso que hacía para pagar los nuevos medicamentos de mi abuela. Le dije que no viniera a más juntas, pero se negó. Dijo que no me dejaría enfrentar esto solo, no importara lo que nos costara. Antes de la clase de química, mi pecho se apretó tanto que no podía respirar bien. El salón empezó a dar vueltas y tuve que agarrar el pupitre para quedarme parado. La enfermera dijo que era un ataque de pánico y preguntó si quería llamar a alguien para ayudarme a calmarme. Me senté ahí temblando, demasiado asustado para hablar náhuatl, incluso para hacerme sentir mejor. Me habían hecho tener miedo de mi propia voz, miedo de las palabras que vivían en mi garganta desde que nací. Esa tarde, después de que mamá llegó a casa del trabajo, Rubén llamó a nuestra casa y pasó una hora guiándonos por nuestras opciones. Seguía diciendo que deberíamos enviar un aviso formal al Consejo Legal del municipio sobre violaciones del título sexto, que tenía algo que ver con discriminación basada en origen nacional. Escribió un borrador mientras estábamos en el teléfono, leyendo partes en voz alta para que pudiéramos entender lo que estábamos firmando. Las palabras legales hacían que me doliera la cabeza. Pero mamá asentía, tomando notas en el reverso de un sobre. Rubén nos advirtió que ir a los medios podría empeorar las cosas, porque la escuela podría atrincherarse más fuerte solo para probar que no estaban dando marcha atrás. Cada elección se sentía como que podría explotar en nuestras caras. El municipio envió su respuesta a mi solicitud de intérprete la siguiente mañana. 3 párrafos de nada envueltos en palabras elegantes. Dijeron que revisarían la política, pero no podían proporcionar un intérprete para la audiencia de mañana, que básicamente era su forma de decir mala suerte. Repasé el correo con un resaltador, marcando cada frase vaga que realmente no prometía nada. Todo se sentía diseñado para desgastar a la gente hasta que se rindieran peleando. Pasé toda esa tarde practicando mi declaración para la audiencia, grabándome en mi celular una y otra vez. Los términos médicos seguían saliendo en náhuatl primero porque así es como los había aprendido al ayudar a mi abuela con sus recetas. Tenía que forzarme a decir medicamento cardíaco en lugar de yoyopati, y mi lengua se sentía gruesa y torpe. Mi propia boca se sentía como que me estaba traicionando, negándose a cooperar cuando más la necesitaba. La mañana antes de la audiencia, revisé mi correo para encontrar un mensaje del hospital con un archivo adjunto. El doctor que había tratado a mi abuela había escrito una carta breve en papel oficial del hospital, declarando que mi traducción había prevenido un error de medicamento potencialmente fatal. Verlo escrito con su firma en la parte inferior lo hizo real de una manera que nada más había hecho. Este pedazo de papel probaba que había salvado su vida, y sostenerlo se sentía como ponerse una armadura antes de una batalla. Durante el almuerzo, me reuní con un compañero de clase en quien confiaba para repasar las declaraciones anónimas de otras familias. Papás habían escrito sobre sus hijos siendo suspendidos por contestar sus teléfonos en su lengua nativa, sobre perder noticias familiares importantes porque tenían demasiado miedo de tomar llamadas en la escuela. Practicamos leerlas en voz alta, manteniendo nuestras voces firmes y nuestras caras neutrales para que nadie pudiera adivinar de quién eran estas historias. Construir esta pequeña red de gente dispuesta a ayudar se sentía como que estábamos construyendo algo más grande que solo mi caso. Orlando llamó esa tarde para sugerir copiar al oficial de equidad del municipio en todos los materiales de la audiencia. Dijo que crear un registro oficial más allá de solo la escuela importaría si esto iba más lejos, lo que parecía significar si teníamos que demandar. Pasé una hora escaneando cada documento, cada correo, cada pedazo de papel que mostraba lo que había pasado. La pila de evidencia seguía creciendo más gruesa, cada página otra pieza de prueba de que esto no era solo sobre mí. Miguel Farías apareció en mi casa esa tarde con lo que llamó una oferta final. Si firmaba un papel acordando no discutir la política públicamente, reducirían mi castigo a solo detención en lugar de suspensión. El papel se quedó en nuestra mesa de cocina mientras explicaba cómo esto haría que todo desapareciera. ¿Cómo podría seguir adelante sin ninguna marca permanente en mi expediente? Por un segundo casi alcancé la pluma porque estaba tan cansado de pelear, pero firmar significaría quedarme callado mientras otros chavos seguían sufriendo. Le dije no gracias y lo vi doblar el papel de vuelta en su portafolio con una mirada decepcionada. Mi celular empezó a explotar con mensajes de otros estudiantes que habían escuchado sobre la audiencia y querían organizar una huelga para apoyarme.
Estaban listos para arriesgar sus propios futuros para defender lo correcto, pero no podía dejarlos hacer eso. Mandé mensaje tras mensaje pidiéndoles que no arriesgaran suspensión o perder becas por mí. Esta era mi pelea para terminar. Y no arrastraría a nadie más conmigo. Esa noche mi abuela se sentó conmigo en la cocina, sin entender realmente por qué todos estaban tan molestos, pero sabiendo que algo grande estaba pasando. Me dijo en náhuatl que hablara la verdad mañana, aunque me costara todo. Esa verdad era más importante que sus reglas. Escribí sus palabras en español en una tarjeta índice para leer en la audiencia, su voz dándome fuerza incluso en traducción. La familia importaba más que cualquier política que pudieran inventar. La siguiente mañana me paré en el mismo cubículo del baño donde solía tocar códigos para evitar hablar náhuatl, donde me había escondido tantas veces para protegerme de sus reglas. Mirándome en el espejo rayado sobre el lavabo, decidí que había terminado de esconder quién era. Mañana en la audiencia hablaría claramente en español sobre por qué ambas lenguas me hacían completo. Por qué quitarme la mitad de mi voz era como cortarme la mitad del corazón. La decisión trajo una calma extraña, como finalmente bajar algo pesado que había estado cargando por demasiado tiempo. La mañana llegó demasiado rápido con mi alarma sonando a las 6:30. Le mandé mensaje a Orlando para confirmar que aún venía y recibí de vuelta un emoji de pulgar arriba. Mis manos temblaban mientras hacía café y trataba de comer pan tostado que sabía a cartón. La pila de papeles que había impreso se quedó en la mesa de la cocina junto a la carta del hospital y las declaraciones anónimas de otras familias. Mamá salió de su cuarto ya vestida en su mejor ropa de trabajo, la que guardaba para juntas de padres y maestros. Miró los papeles y asintió. Luego empezó a hacer huevos, aunque ninguno de nosotros sentía ganas de comer. Orlando apareció a las 7:45 usando una camisa de botones que nunca le había visto antes. Repasamos el plan una vez más mientras mamá escuchaba y hacía preguntas sobre quién estaría ahí. Expliqué sobre Miguel Farías siendo el defensor estudiantil y cómo el municipio mandaría a alguien también. Orlando practicó decir términos médicos en español en caso de que necesitara ayudar a traducir algo importante. Mi celular sonó mientras estábamos revisando y vi que era mi vecina llamando. Necesitaba saber si mi abuela debería tomar su medicamento matutino con comida o sin ella. Expliqué en español claro que las pastillas blancas iban con el desayuno, pero la rosa era para la hora de dormir. Las palabras salieron suaves y fáciles cuando no estaba preocupado de que alguien estuviera escuchando y juzgando cada sílaba. Después de que colgué, Orlando señaló qué tan diferente sonaba cuando no tenía miedo de meterme en problemas. Mamá apretó mi hombro y juntamos todos los papeles. Hice 2 copias de todo en caso de que intentaran quedarse con los originales. La caminata a la escuela se sintió más larga de lo usual con mamá a mi lado y Orlando siguiendo detrás. Otros chavos miraban mientras pasábamos, pero mantuve mis ojos hacia adelante. La secretaria de la oficina principal se veía sorprendida de vernos y señaló hacia la sala de conferencias por el pasillo. La puerta ya estaba abierta y podía ver la mesa larga instalada adentro. El director Hernández se sentó a la cabecera con su laptop abierta y una pila de carpetas a su lado. Miguel Farías estaba a su izquierda con un bloc amarillo legal y pluma. Una mujer que no reconocía se sentó frente a Miguel con una credencial del municipio en su cordón. El representante de maestros resultó ser mi maestra de español de segundo año, quien me dio un pequeño asentimiento cuando entramos. No había intérprete aunque lo había solicitado en mi papeleo de queja. Orlando tomó la silla detrás de mí mientras mamá se sentó a mi derecha. El cuarto olía a café y papel de copia. El director Hernández no levantó la vista de su laptop por un minuto completo después de que nos sentamos. Cuando finalmente lo hizo, su cara estaba completamente neutral, como si estuviéramos discutiendo números de asistencia en lugar de mi futuro. Volteó la pantalla de la laptop hacia mí y presionó reproducir en la grabación de seguridad. El video del pasillo me mostraba corriendo mientras hablaba por teléfono, mi boca moviéndose rápido mientras cambiaba entre idiomas. El audio estaba suficientemente claro para escuchar cada palabra en náhuatl que le había dicho a mi vecina y a los paramédicos. Lo dejó reproducir por 3 minutos antes de pararlo y sacar un formulario de suspensión con mi nombre ya escrito arriba. Declaró que la evidencia claramente mostraba desafío voluntario de la política escolar respecto a comunicación solo en español en la propiedad escolar. Mantuve mi voz firme y confirmé que sí, había hablado náhuatl en el pasillo ese día. Expliqué sobre la condición cardíaca de mi abuela y la confusión de medicamento y cómo los paramédicos necesitaban información exacta para salvar su vida. Mis manos temblaban debajo de la mesa, pero las mantuve planas contra mis muslos. El director Hernández escribió algo en su formulario mientras hablaba. Saqué la carta del hospital y la deslicé a través de la mesa hacia la representante del municipio. La levantó y la leyó cuidadosamente mientras el director Hernández decía que la carta no cambiaba el hecho de que había roto una regla claramente establecida. Dijo que las políticas existían por una razón y hacer excepciones socavaría todo el sistema. La mujer del municipio pidió quedarse con la carta e hizo sus propias notas en una tableta. Le entregué la pila de declaraciones anónimas de familias mixtecas y mayas describiendo cómo la regla los afectaba. La forma en que practicaba decir medicamento cardíaco en lugar de yoyopati muestra cómo nuestros cerebros almacenan diferentes tipos de conocimiento en diferentes idiomas. ¿Cómo forzar a alguien a traducir términos médicos que aprendió en náhuatl realmente ayuda a alguien? Una familia se había perdido un funeral porque no podían coordinar cuidado de niños sin poder hablar su lengua. Otro tenía un hijo que se orinó encima porque tenía miedo de pedir el baño en mixteco cuando olvidó la palabra en español. Las cejas de la mujer del municipio subieron mientras las leía. La mandíbula del director Hernández se apretó más con cada página que volteaba. Miguel Farías preguntó si tenía alguna documentación adicional y saqué capturas de pantalla de los códigos estatales de educación sobre acceso a lenguas. El celular de mamá sonó y ella se apresuró a contestar en altavoz cuando Miguel sugirió que podía proporcionar contexto sobre nuestra situación familiar.
Su español salió entrecortado mientras trataba de explicar sobre trabajar en la maquiladora y mi abuela viviendo con nosotros. Cuando se atascó en una palabra, Orlando se inclinó hacia adelante y me la susurró y yo la repetí más fuerte para que todos pudieran escuchar. Mamá habló sobre perderse eventos escolares porque las maestras se burlaban de su acento y cómo se preocupaba cada día porque me suspendieran por ayudar con mi abuela. Su voz se quebró cuando dijo que estaba orgullosa de mí por salvar a mi abuela, aunque significara meterme en problemas. La mujer del municipio escribía más rápido mientras mamá hablaba. Miguel Farías se aclaró la garganta y sugirió que si retiraba mi queja del municipio, podrían reducir la suspensión a solo un día en lugar de 3. Moví la cabeza y dije que quería que la política fuera revisada en lugar de cualquier trato sobre castigo. Mantuve mi tono respetuoso, pero no di marcha atrás cuando presionó sobre ser razonable. El director Hernández dijo que estaba siendo deliberadamente difícil y que las acciones tenían consecuencias. La mujer del municipio miró entre el director Hernández y Miguel Farías, antes de decir que pensaba que cualquier decisión disciplinaria debería esperar hasta que el municipio pudiera revisar sus políticas de acceso a lenguas más exhaustivamente. La cara del director Hernández se puso roja mientras insistía que las decisiones a nivel escolar no requerían aprobación del municipio para acciones disciplinarias estándar. La mujer del municipio le recordó que las quejas de derechos civiles pasaban por canales diferentes que asuntos de disciplina regulares. Fueron y vinieron usando lenguaje profesional cuidadoso mientras mi destino colgaba en el aire entre ellos. Después de otra hora de ida y vuelta, finalmente alcanzaron su decisión. La mujer del municipio escribió algo en su laptop mientras el director Hernández se sentó ahí con sus brazos cruzados viéndose enojado. Volteó la pantalla hacia mí mostrando el fallo oficial de que recibiría un día de suspensión interna empezando mañana. Mi expediente sería marcado como bajo revisión y el municipio investigaría sus políticas de intérprete para situaciones de emergencia. No era ganar o perder, sino algo intermedio con lo que nadie estaba feliz. Firmé el papel sin decir nada porque no había nada más que decir. La siguiente mañana me reporté al cuarto pequeño cerca de la oficina principal donde guardaban a chavos suspendidos. El cuarto tenía 3 pupitres mirando la pared y sin ventanas. Me senté ahí haciendo hojas de trabajo mientras me perdía mi laboratorio de química donde se suponía que íbamos a hacer el experimento de titulación que contaba para 10% de nuestra calificación. Mi maestra ya había dicho que no se permitían laboratorios de reposición, así que mi calificación bajó de 10 a 9 así nomás. Durante el almuerzo, comí solo en ese cuarto mientras la monitora me veía desde su escritorio. Algunos chavos pasaron por la puerta camino a la cafetería, y vi a unos pocos asentirme a través de la ventana pequeña, pero otros estaban susurrando y señalando. Una chava movió los labios diciendo que me salvé fácil mientras otra movía la cabeza como que había causado demasiado problema por nada. El costo social se estaba volviendo claro mientras me sentaba ahí con mi torta poniéndose aguada. Esa tarde fui directo al cuarto de mi abuela donde estaba sentada en su silla viendo su telenovela. Me preguntó sobre la escuela, pero solo le dije que estaba bien y me senté a su lado en el piso recargándome contra su silla. Vimos el programa juntos sin hablar sobre lo que pasó en la audiencia porque no necesitaba saber lo que hablar náhuatl me costó en esa escuela. Pasó sus dedos por mi cabello como solía hacer cuando era pequeño y compartimos esa comodidad callada sin necesitar palabras en absoluto. 3 días después recibí un correo reenviado de mi mamá que el municipio había enviado a todo el personal sobre empezar una investigación limitada sobre prácticas de acceso a lenguas en escuelas. Caminar por los pasillos esa semana se sintió diferente porque las conversaciones paraban cuando pasaba y algunos maestros parecían nerviosos cuando me veían como que estaban preocupados de que pudiera reportarlos por algo. Mi maestra de español que solía bromear conmigo ahora mantuvo nuestras interacciones estrictamente profesionales. Tener razón sobre la política no significaba ser bienvenido en el edificio más. 2 semanas después de la audiencia salió un memo anunciando una excepción de emergencia para uso de lengua durante situaciones médicas o de seguridad y requiriendo que las escuelas honraran solicitudes de intérprete para juntas de padres. El director Hernández convocó una asamblea para explicar que las nuevas reglas solo aplicaban a emergencias documentadas y las comunicaciones escolares regulares aún tenían que ser en español. Se paró en el podio leyendo del memo de la forma más estrecha posible, pero aún era progreso aunque fuera pequeño. El comité de becas me envió una carta diciendo que estaban difiriendo su decisión hasta que mi estado de expediente final estuviera claro, lo que me dejó atascado sin saber si tendría dinero para la universidad o no. Les escribía actualizaciones cuidadosas cada semana hablando sobre mis calificaciones y actividades, sin mencionar la suspensión directamente, pero enfocándome en mi desempeño académico mientras la revisión continuaba. Esperar su respuesta se volvió su propio tipo de castigo porque no podía hacer ningún plan universitario sin saber si tenía esa beca. Envié un artículo de opinión al periódico escolar sobre cómo se sentía caminar con media voz sin poder hablar tu lengua nativa. Describí el sentimiento de palabras atascándose en tu garganta y tener que traducir tus pensamientos antes de hablarlos sin nombrar a nadie específico o mencionar la suspensión. Después de que se publicó, otros chavos empezaron a acercarse calladamente diciendo que capturaba exactamente lo que ellos también sentían. El chavo mixteco de mi clase de matemáticas me mostró donde había resaltado partes que coincidían con su experiencia y la chava zapoteca de banda dijo que se lo había enviado a sus papás. Palabras en papel se sentían más seguras que palabras en pasillos donde alguien podría reportarte. La última semana de escuela pasé al director Hernández en el pasillo camino a mi clase de historia. No nos reconocimos, pero tampoco desvié la mirada y él tampoco. Seguí caminando a clase aún cuidadoso con mis palabras, pero ya no silencioso sobre cosas que importaban. La pelea no había terminado, pero aún estaba de pie y a veces eso es suficiente para mantener la pequeña resistencia andando. Gracias por dejarme explorar todas estas preguntas contigo hoy. Ha sido realmente interesante preguntarnos sobre cosas juntos. Hasta la próxima. Dale like al video. Ayuda más de lo que piensas.